1954, no estamos muy lejos de esa fecha. En 1954 las mujeres en Colombia no podíamos votar, no teníamos el derecho a votar. Y fue la lucha de muchas mujeres que de verdad hicieron posible que hoy usted que nos está viendo o que nos está oyendo tenga la posibilidad de decidir pues quién la gobierne. Quién esté en la Casa de Nariño, quién esté en el Congreso de la República, quiénes estén en las diferentes alcaldías. Y por eso esta película, a mí que de verdad me eriza ver el tráiler, me da mucha emoción que la vayamos a poder ver el próximo 28 de noviembre en los teatros del país. Y quien está detrás de esta producción, de la dirección de esta película es Patricia Castañeda, que es actriz y escritora y que es la primera vez, es decir, esta es su ópera prima y yo por eso, Patricia, la quiero felicitar y agradecerle enormemente que haya aceptado estar aquí con nosotros para hablar de esa película que yo espero que se la vean muchas mujeres y también muchos hombres en el país. Bienvenida. Ay, divina, gracias por difundir, porque sí creo que es importante conocer un poco de la historia, no nos podemos quedar con el run de lo que nos han dicho, sino indagar un poquito más. Patricia, ¿hace cuánto empezó a gestarse esta película? Es decir, este proyecto empieza hace cuánto tiempo y usted decide llevar esta historia en particular al cine para que sea su ópera prima. ¿Por qué? Yo creo que desde por ahí el 2018 más o menos estoy investigando, porque ¿Qué hacen las películas? Una película tiene ese poder, ¿no? de generar empatía. Y al mostrar a estas mujeres toda esa lucha, todo ese tiempo, toda esa valentía, todo lo que se demoraron en lograr que la democracia se fuera democracia, ¿me entiendes? Porque con una sola mitad pues es media democracia. Entonces ellas son las fundadoras de la verdadera democracia nuestra. Y para mí también hacer la película ha sido eso, el dirigir también ha sido como todo ese trayecto. Entonces, ¿por qué no unir ambas cosas, no? Esa valentía de ellas con lo que para mí es inspiradora en hacer cine. Entonces, junté ambas historias, me inspiraron a hacerlo. Pero Patricia, y entonces esta es su ópera prima, la lleva usted a la pantalla. ¿Cómo fue todo? Es decir, empieza a investigar en el 2018, pero ¿cuándo está listo? Es decir, ¿cuándo está listo el libreto y decimos, vamos a arrancar a buscar a las personas, la financiación, llevarla de verdad al cine para que hoy, 2024, 6 años después, ya la tengamos hecha una realidad? Es como si lo hubiéramos planeado para que a los 70 años de que se aprobara el sufragio, que es ahorita, saliera, ¿no? Pero no fue pura coincidencia. Empezamos con el guión, fui a un montón de laboratorios, estuve en un laboratorio en Quito, estuve en un laboratorio en México, estuve en Cali, tuve muchos asesores que me ayudaron como a la parte cinematográfica, porque al final es una narrativa, ¿no? También tiene que ser entretenida. Entonces, es mezclar que todo lo que se había investigado cumpliera como la labor un poco de que sí fuera justo y real lo que se está diciendo, pero que a la vez tenga su línea cinematográfica. Luego, buscar financiación es difícil, es súper complicado hacer una película y me han comparado hacer una película con hacer un edificio, más o menos, toma ese mismo tiempo. Y luego me encontré con Álvaro Gutiérrez, que se leyó el guión y me dijo, espérate un minuto, se lo pasó a su mamá. Y me dijo, mi mamá le parece importantísimo hacerlo, hagámosla. Y nos pusimos en la tarea de buscar el dinero, que también es un proceso muy largo. Luego rodar, buscar que todos los actores que yo quería pudieran estar ahí. Intentar hacer una Bogotá de 54, pues que es absolutamente imposible ahora porque la ciudad es otra. Y ahora promoverla y tuvimos que hacer mucha magia porque en verdad el presupuesto que teníamos es muy poco. Entonces tuvimos que ser muy creativos en todo, en el diseño de la película, en la forma de contarla, ahora en la promoción también hemos tenido que ser súper creativos para que llegue a todos lados y hacer que ese dinero pues se multiplique. Patricia, pero le digo una cosa, llama mucho la atención. Yo creo que va a tener éxito y no va a tener que hacer mucho esfuerzo para difundir esta promoción o para hacer esta promoción, porque el tema es muy interesante, es un tema histórico. A las personas, por ejemplo, a mí me gusta ir a ver, aprender. Cuando voy a cine me gusta aprender, cuando veo una película me gusta aprender, entonces me gusta ver mucho, por ejemplo, cuando son basadas en hechos reales y la factura se ve muy bien. Yo creo que va a tener mucho éxito y le quiero preguntar, obviamente esto va en torno al debate en 1954, cuando las mujeres lograron
logramos ese voto, el derecho al voto en Colombia, pero es que si uno mira la historia, antes de 1930 las colombianas no teníamos derecho ni a ir a la universidad, ni a salir del país sin permiso de los esposos, ni a manejar nuestros salarios. ¿Usted incluye este contexto histórico antes del 54 en esta parte histórica que escogió para la película? La película está, la película se cuenta casi que en un día dramático, la mitad de la película, y la otra mitad es cómo llegan a ese día dramático, ¿no? Que es este gran debate, porque son muchos acontecimientos, es mucha la historia, en una película pues no puede durar tanto tiempo. Entonces también el desafío era coger algo que fuera lo suficientemente interesante que hable de... me centré exclusivamente en el voto, porque fue el primer derecho, como dije ahora, y a la larga cuando una vez ellas lograron ese derecho a votar, ya las otras cosas podían empezar ellas a estar ahí y lograrlas. Pero claro, no había derecho a comprar casa, no podías salir del país sin el permiso de tus padres o de tu marido, no tenías potestad sobre tus hijos tampoco. Entonces sí, era un montón de cosas de las cuales pues no teníamos nosotros ni siquiera voz. Entonces, este derecho, que creo que es el más fundamental, fue el que liberó los otros. Entonces, por eso nos centramos como en ese momento. Patricia, en la historia de las luchas, de las gestas de las mujeres en Colombia, hay dos nombres, por supuesto, Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia. Fueron las que estuvieron detrás de toda esta gesta. ¿Cómo hizo usted? Bueno, Esmeralda Arboleda fue la primera mujer congresista que hubo en Colombia y Josefina Valencia fue la primera ministra de Educación que tuvo este país. ¿Cómo logró Patricia aproximarse a estos personajes de la historia nuestra, la historia real, a través de libros, testimonios, familiares? ¿Cómo fue esa aproximación, Patricia, para construir estos personajes? Lo más extraño es que no hay información. Ese fue como el primer choque con el que me tuve que enfrentar. Hay muy poca información al respecto. Hay unos anales muy chiquitos a los que fuimos a la Luis Ángela Arango para conseguir pedacitos, testimonios de debates. Todo lo que hay es absolutamente enunciados. Entonces yo tuve que empezar a sumar enunciados de todos lados, pedacitos de periódicos, pedacitos de revistas y empezar a hacer un gran mapa y hacer una estructura de la película con eso que encontré. Sí, estas dos mujeres fueron las pioneras, pero detrás de ellas venían las que tú quieras, que venían desde hace muchos años intentando y el Congreso les decía que no, y que no, y que no, y les bajaban, simplemente les quitaban. Ellas traían todo esta ley que querían, y simplemente se lo archivaban, lo sacaban, lo votaban. Entonces hay muchas personas detrás, hay muchas mujeres, sino que a estas dos mujeres ya les tocó ese momento ya más en el que ya tuvieron la voz un poco más fuerte y lograron entrar ya en el debate. Pero sí, lo que más me impactó era la falta de información. Entonces ahí estuvimos moviéndonos por todos lados y hablando con la gente que más se pudo hasta pues lograr este documento prácticamente. Claro, pero hablando de esa investigación y de la información, hay algo que es paradójico que pasó en Colombia y que ustedes además cuentan en esa película, y es que Colombia es un país que se precia de ser pues una gran democracia en América Latina. Y es que nosotros, pues hay un gran debate si estuvimos inmersos en esa época de las dictaduras latinoamericanas y del Cono Sur o no. Pero es bajo la dictadura, si es que se llama dictadura, porque hay debate alrededor del tema de Rojas Pinilla, entre 1953 y 1957, cuando se garantiza el derecho al voto a las mujeres en Colombia. ¿Qué fue lo que pasó particularmente bajo esa administración, bajo el general Rojas Pinilla, que fue ahí donde se permitió que las mujeres pudieran votar? ¿Por qué en ese gobierno? Ellas llevaban mucho tiempo llevando esto al Congreso, ¿verdad? Tratando de pasar esta ley y no se las pasaban. Hasta que lograron llegar donde Rojas Pinilla, por muchas cosas, Josefina, por su padre, lo conocían de algún lado, Esmeralda, que ya trabajaba desde hace rato en el Partido Liberal, también empezaron como a mover sus fichas para llegar donde él. Yo creo, pero este es mi punto de vista, porque al final es el punto de vista de quien cuente la historia, ¿no? A él le interesó y le servía también, ¿no? Para él
para tener más adeptos, ¿verdad? Sacar este derecho, pero lo que pasa es que él no lo sacó. O sea, la historia que nosotros nos han contado siempre es que el general fue el que aprobó el derecho al sufragio. No, él no lo aprobó. Estos fueron debates, muchos debates, fueron 8, fueron 15 debates. Y al final, y después cuando dicen que sí hay un plebiscito, ¿no? Para, a ver, ahora sí todo el mundo, ¿aprueban o no? O sea, esto fue un proceso larguísimo. Y Colombia fue el último país. En Colombia ya Estados Unidos lo tenía, casi todos los países de América lo tenían. Entonces, no se entiende el por qué. Precisamente el último país fue tan complicado, a punta de debates, lograr que se lo aprobaran. Sí hay que agradecerle al general que haya abierto ese debate para que ellas lo hicieran, pero fueron ellas solitas las que lo lucharon y lo guerrearon, ¿no? Eso es algo que hay que agradecerle a ellas. Dicen que la historia la escriben los vencedores de las guerras o de las batallas. Si uno se lleva esto metafóricamente hablando a lo que sucedió con el sufragio femenino en Colombia, me causa curiosidad el hecho de que usted diga que hay poca información sobre lo que sucedió desde las voces de las mujeres. Sí, hablándolo con base en esta reflexión, pues las mujeres ganaron esta batalla, ganamos el derecho a votar en Colombia. ¿Por qué cree que sucede? O qué tal si la historia es contada desde la perspectiva de quien tiene el poder. Okay. Entonces, ahí, ¿quién tenía el poder en ese momento? Todos los hombres eran los que manejaban el poder. Entonces, es su perspectiva. No te sabría decir el por qué, pero pienso que es la más fácil y es la más adecuada, de pronto para no repartir el poder a ellas en ese momento. Yo lo veo como de esa manera. Sí, Patricia, en los años 30, entiendo yo, las mujeres pues no solamente no podían votar, sino que tampoco tenían derecho a terminar bachillerato, a ingresar a la universidad, no podían salir del país sin autorización del esposo o de los padres. ¿Todo eso se cuenta en esta historia? Eso sí, eso está, eso lo sabemos, porque ellas lo dicen, lo viven. Imagínate 1954, imagínate un momento en el que no tenemos nada de eso y un grupo de mujeres se van a enfrentar a todo este grupo de hombres con todo el poder para lograr un derecho. Entonces todo eso está, ¿me entiendes? Todo eso está ahí, está en la historia porque es parte, es en donde viven, es lo que hacen, es como están existiendo en ese momento en Colombia. Entonces todo eso está ahí. Creo que lo importante de toda esta película es ver cómo estas mujeres lo logran, cómo se enfrentan, ¿me entiendes? Cómo desafían a todo este grupo, a todo este poder para lograr un derecho. Yo creo que ahí está como la importancia de la película, porque en la medida en que tú veas cómo unas mujeres en esa época, hace 70 años, se enfrentan a todos estos hombres, porque era un patriarcado absoluto, logran algo que ellas quieren, que nos beneficie ahora a todas, es una manera también como de romper estereotipos que todavía existen, ¿me entiendes? Como de ver, hey, tú también puedes ser una mujer muy berraca porque ya lo que hace 70 años por ti. Es como para recordar otra vez la historia, porque a veces se nos está olvidando, y tener un referente, para nosotros como las mujeres tener un referente que al final a uno no le regalan nada, ¿me entiendes? Ellas no le regalaron nada, ellos lo batallaron, lo guerrearon y lo lucharon. Claro, Patricia, claro, sin embargo, por ejemplo, y es que sin duda estas mujeres a las que les debemos pues nosotras la posibilidad de estar participando en democracia, también algunos historiadores han planteado que las mujeres lograron el derecho al voto o se les permitió por parte de los hombres que eran los que tramitaban los proyectos en el Congreso de la República para poder tener el primer gobierno del Frente Nacional. En su investigación, ¿qué tanto de eso encontró? ¿Qué tan cierto es que realmente se le permitió en su momento a las mujeres poder votar para poder implantar el primer gobierno del Frente Nacional? La verdad no encontré nada ni siquiera relacionado con esto. De pronto tienes razón, pero yo creo que ellos también tenían que, les tocaba, ¿me entiendes? Había un acuerdo con la ONU ya en la que el país, antes, el del presidente anterior, recuérdamelo en este instante, bueno, el presidente que hubo antes de Rojas Pinilla, había tenido un acuerdo con la ONU en la que la ONU dijo, ok, nosotros estamos con ustedes y los apoyamos siempre y cuando
los derechos de igualdad ustedes los empiecen a ejecutar en Colombia. Y ellos habían dejado ese acuerdo por un lado. Eso yo creo que fue lo que más impulsó a que Colombia aceptara también lo que ellas estaban trayendo, porque como te repito, era el último país, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo va a ser Colombia el único país en Latinoamérica que no tiene ese derecho? Entonces, habían dos cuestiones, tanto no ser el último y también un acuerdo que tenían que ejercer. Y yo tengo tal vez, cuando hay películas históricas y como esta, que de verdad a mí me da mucha emoción presentarla y saber que vamos a tenerla en los teatros el próximo 28 de noviembre, es cuando hay películas históricas hay también un sometimiento al debate después de que se ponen en los teatros, y seguramente los historiadores van a hacer pues todo un estudio juicioso de qué tan cierto es la versión que ustedes van a presentar en esta película. Y ahí se viene como también esa otra parte que en donde se tiene que defender lo que se planteó históricamente en ese documento que se publicó. ¿Qué tan preparada está Patricia para esa parte? Una película, al final de caso, esto no es un documental, y eso es muy importante. Es una película, es basada en un hecho. Seguramente va a haber va a haber diferencias, seguramente la trama se va a ir por otro lado, porque también hay que beneficiar la narrativa de una película. Entonces no es un documento, no es un documental. Así que bienvenidos todas las correcciones que quieran hacer, bienvenidas, siempre habrá correcciones, pero hay algo en lo que yo siempre me he sustentado, y es en lo que hablábamos ahora de bajo la perspectiva de quién se cuenta la historia, ¿no? ¿Cuántos puntos de vista hay en un documento? El que lo vio a la derecha, el que lo vio en la izquierda. ¿Quién está contando la historia en ese momento? Porque en los anales que hay de los debates, todo está ahí en la película. Eso es todo lo que hay en verdad. De resto hay un libro de Esmeralda Arboleda, pero es su punto de vista, el de Esmeralda Arboleda. Están los documentos de los otros asambleístas, pero es el punto de vista de ellos. Este es mi punto de vista de una mujer que se sentó a hacer una investigación. Entonces seguramente habrá se conflictuarán muchos por algunas cosas diferentes, pero bienvenidísimo a la discusión. Pues Patricia, la quiero felicitar. Allá estaremos en el teatro el 28 de noviembre viendo este documento tan importante para la democracia colombiana, pero sobre todo para las mujeres, en un momento en donde pareciera que mundialmente pues podríamos enfrentar un retroceso. Esperemos que así no sea. Mil gracias por estar con nosotros. La mejor de las suertes con esta película y que ojalá esté mucho tiempo en cartelera y en los cines colombianos. Mil gracias de verdad por este espacio. Me parece muy importante, me parece muy necesario de verdad que la gente lo vea para que se entere. A mí como mamá quiero que mi hija vaya y ojalá vaya con todas sus amigas para que empecemos a movernos también y ver esos referentes que nos liberen un poco más, porque el conocimiento es libertad. Entonces vayamos sin miedo. Entonces los invito a todos, gracias por este espacio y los espero en las salas. Camila,